en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Gracia y paz a vosotros. Les saludo en el amor de Jesús de Nazaret. Les invito para abrir la palabra en el libro de San Mateo. En el capítulo 28 podemos tomar la palabra del Señor, del verso 18 al 20. Dice la Escritura, la palabra de Dios: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Demos gracias a Dios porque Él está aquí en esta hora. Padre bueno y santo, gracias Señor Dios poderoso por darnos a tu Hijo, Señor, para bendecirnos, para acompañarnos, guardarnos, fortalecernos día a día. Por eso, Señor Jesús, también te damos la gloria, la honra y la alabanza. Aconséjanos a cada uno de tus criaturas que estamos reunidos en tu presencia. Oh Santo Jesús, gracias Dios Padre y Dios Hijo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar viendo un mensaje titulado El gobierno de la iglesia. Primeramente vemos que el gobierno de la iglesia es por medio del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el cual es el Señor, el amo, el dueño de la iglesia. Por eso vemos también que la iglesia es el pueblo universal de creyentes cristianos, redimidos, santos y escogidos, que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. La iglesia está llamada para hacer la voluntad de Dios, para gozar y participar en el reino de Dios. Solamente Dios o Cristo reina sobre su iglesia. Él no reina en el mundo. En el mundo reina el príncipe de este mundo, que es el diablo y Satanás. Por eso que el mundo lo tiene destruido, arruinado, en una desgracia y un caos terrible. Eso es lo que hace el diablo. Pero Cristo hace grandes cosas y grandes maravillas entre su pueblo, porque su reino es un reino de justicia, de amor, de paz, de santidad. Es un reino muy precioso. Por eso el gobierno de Jesucristo es el más hermoso de todos los gobiernos. Nadie puede compararse a Él. Nadie puede tampoco, hermanos, gozar de su reino y su presencia si no son comprados por su sangre. Es decir, que entran en un arrepentimiento, en un cambio de vida completa. Por eso necesitamos también someternos a Dios. Dios reina sobre todos los que le conocen, sobre todos los que le obedecen. Por eso el Señor se dirige a su pueblo, a sus hijos, y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que Él tiene el poder, la autoridad, la soberanía sobre todas las cosas. Él es el Rey, hermanos, por eso a Él tenemos que servirle. En realidad el Señor es el que sigue reinando. Él ha reinado, ha establecido, ha reinado y sigue reinando en su iglesia, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Por eso vemos también que Él mismo, dice la Biblia, que descendió y estuvo aquí en la tierra. Él fue levantado en alto, más alto que los cielos, y Él mismo estableció su gobierno aquí en la tierra a través de hombres santos, sus fieles ministros. Por eso dice también Efesios 4 del 11 al 13: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí vemos que el Señor gobierna por medio de hombres, es decir, por medio de sus ministros, sus 5 ministerios fundamentales que son para el gobierno de su iglesia. Todo en un orden, porque la Biblia dice: hágase todo decentemente y con orden. En realidad Dios gobierna
a través de una iglesia ordenada, sujeta, obediente. Por eso la Escritura nos revela que los apóstoles son los máximos representantes de Jesús aquí en la tierra. Y Él a través de los apóstoles establece su doctrina apostólica, establece su voluntad maravillosa y agradable entre los hombres. Por eso los ministerios inferiores tienen que sujetarse a los ministerios superiores, porque todo esto lo ha establecido Dios. Todo esto es de parte de Dios. Y los apóstoles, como vemos, tienen que presentar un evangelio completamente limpio, puro, de acuerdo a la Escritura. No evangelio moderno, sino el evangelio único, fiel y verdadero, que ha sido establecido por el Señor y no por los hombres. Por eso también vemos, hermanos, que en el primer siglo los apóstoles tuvieron que confrontar y ponerse de acuerdo y unirse, porque Dios no acepta 2 o 3 evangelios. La Biblia nos revela que hay un solo evangelio. Gálatas 1, versos 7 al 9 dice Pablo: no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si algún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí nos da a entender el apóstol Pablo que no debemos aceptar evangelios diferentes al que está escrito, al que ha sido establecido por Jesús y por los apóstoles del primer siglo. Por eso lo más importante es volver al modelo que ya está establecido, que el Señor dejó establecido. Por eso cuando vamos a ver cómo o cuál es la voluntad de Dios, tenemos que ir a la Escritura y a la historia de la iglesia del primer siglo, porque ese es el modelo ideal. Y vemos que este servicio que Dios concede a sus hijos o a su iglesia, a su pueblo, no es según mandamientos de hombres, según tradiciones, levaduras, herejías, según costumbres del mundo. No es a la idea del hombre, sino es en base a la palabra de Dios que lo ha establecido, porque el pueblo de Dios no está para hacer lo que quiera, sino la voluntad de Dios. Y los ministros del Señor no hacen tampoco lo que quieran, sino lo que Dios quiere. Por eso la administración de la iglesia es de Dios a través de sus ministros obedientes, fieles, santos. Por esto Él ha establecido bajo la responsabilidad de los apóstoles la administración del evangelio. Esta es la verdad. Por eso que vemos que muchos pastores o muchos servidores de Dios de diferentes formas carecen de conocimiento amplio y total. Y esto no es fácil, no es competencia de hombres, no es por deseo y buena voluntad de hombre, es por la capacitación de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso es que Pedro y Pablo fueron capacitados para hacer ese trabajo. Y el mismo Pablo lo revela en Gálatas 2, podemos ver del 7 al 9. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí vemos, hermanos, que en el principio hubieron 2 administraciones o 2 comisiones, pero al final se unieron y se ordenaron en un solo y evangelio eterno. Por eso vemos que Pedro mismo reconoce la sabiduría que le había sido concedida a Pablo, y reconoce también que eran de la misma familia, de la misma iglesia, de tal modo que no hay, hermanos, división. Dios no acepta diferentes evangelios, uno solo es el evangelio, ha sido y será, porque el evangelio de Dios es eterno, es de Dios y no de hombres. Por eso todos los que conocemos a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que buscar la unidad,
pero no la unidad religiosa carnal, la unidad de acuerdo a ciertas conveniencias religiosas, sino la verdad pura y perfecta que es por el Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo y por la verdad de la palabra escrita. Por eso es importante conocer la palabra y mostrar cuál es lo recto, lo santo, lo justo. Por eso también dice la Escritura, podemos ver en 2 de Corintios, en el capítulo 3, del verso 5 y 6, dice la Escritura: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahí vemos, hermanos, que todos los siervos de Dios, los ministros que colaboran con Dios en el gobierno de su iglesia, somos, como dice la Escritura, capaces y competentes no por nosotros mismos ni por la religión, sino por Dios mismo, quien nos hace fieles, quien nos hace capaces, obedientes y nos pone en el ministerio. Por eso vemos, hermanos, que la obra no es de hombre, la obra es de Dios a través de hombres, pero no cualquier hombre, o del que quiere, del que corre, sino de aquellos que han tenido llamamiento, y a través del llamamiento un proceso de perfeccionamiento, de limpieza, de santificación total, para poder vivir conforme a la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Por eso vemos la iglesia del primer siglo, Hechos 2:42, dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí vemos que la iglesia no perseveraba en cualquier doctrina o tampoco a su idea, sino en la doctrina de los apóstoles. Por eso el Señor Jesús mismo dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y los apóstoles también dijeron: esta doctrina no es mía, es de Dios, de Cristo. Él nos ha enseñado, Él nos ha dicho: prediquen mi evangelio y enseñen que guarden todas las cosas que yo les he mandado todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la palabra no es de hombre, es de Dios, es del Espíritu Santo de Dios. Así es, hermanos, por eso la verdad de Dios se demuestra, se establece por la palabra y se demuestra con hechos y con obras. Por esto también dice Efesios 2, 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sabemos que la obra de Dios es una obra espiritual, no es natural, no es una obra como el hombre quiere, es como Dios quiere, es en el Espíritu, porque somos edificados en la misma forma que al principio, por el mismo Espíritu Santo, que reparte todas las cosas según como Él quiere, porque Él es el Señor de la iglesia. 2 Corintios 3, versos 17 y 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí vemos, hermanos, que el que manda en la iglesia es el Espíritu Santo, por medio de la palabra, a través de sus ministros fieles, sus ministros capaces, competentes de la administración y la voluntad de Dios. Por eso, mis amados hermanos, todo está establecido en base a la palabra del Señor y en base al Espíritu que revela y activa la palabra de Dios. Porque hay una palabra muerta, es decir, sin vida, sin revelación, sin poder, cuando es usada por el hombre a su manera. Pero cuando es por medio del Espíritu Santo, establece una vida, un poder, una voluntad maravillosa y perfecta
que sacia, que alegra, que llena el corazón, la mente, el alma. Por eso también dice la Escritura que Él envía su Espíritu para corregir y enseñar todas las cosas. Juan 14, verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por eso todos nosotros, la iglesia, grandes y pequeños, somos responsables para pedir la guía del Espíritu, la revelación, la enseñanza, la presencia del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, porque el Señor mismo dijo: sin mí nada podéis hacer. Por eso es necesario tomar muy en cuenta al Espíritu Santo y a la palabra de Dios escrita. Como dice también en 2 de Timoteo, podemos ver que dice la Escritura en el capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí vemos que la iglesia del Señor debe ser una iglesia perfecta, constituida por muchos hombres preparados y capacitados para hacer las cosas correctas, las obras perfectas. Por eso es que los ministros de Dios son los encargados de perfeccionar al pueblo por la enseñanza del Evangelio completo, el Evangelio limpio, el Evangelio que viene del cielo, porque no estamos, hermanos, para enseñorearnos de las almas, para hacer lo que queremos, sino más bien para hacer la voluntad de Dios, que es de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso el Señor también le dijo a sus discípulos, en San Marcos podemos ver el capítulo 10, del versos 42 al 45, el Señor dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen potestad sobre ellas. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos que el gobierno de Dios está establecido no en base a la prepotencia, al abuso, a enseñorearse de las personas, sino más bien en base al servicio, en base a un trabajo dedicado a servir, a hacer buenas obras, con humildad, con mansedumbre, con ejemplo de vida, con un testimonio de amor lleno de la presencia y el amor de Dios. Por eso es, hermanos, que el gobierno de Dios es muy diferente al gobierno del hombre. El gobierno de Dios es semejante al gobierno de Cristo, porque en realidad es el Señor Jesús el que tiene que manifestarse en todo lo que hacemos. Porque la Escritura nos revela que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que es aprobado por Dios y también por los hombres que aman a Dios, porque Dios se agrada en los que hacen su voluntad agradable y perfecta. Por eso todos estamos llamados para contribuir en el gobierno de Dios a través de la oración y la sujeción a todos los mandamientos de Dios. Por eso también tenemos que agradar al prójimo, pero solo en lo que es bueno y en lo que edifica, en lo que está de acuerdo a las sagradas escrituras. ¿Sí es, hermanos? Por eso es que todos nosotros tenemos que buscar de someternos a la voluntad de Dios, porque el mismo Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así es, hermanos, que el Señor espera de nosotros que podamos ser sus discípulos verdaderos, llevando fruto abundante y permanente.
es decir, una vida ejemplar, correcta, digna de ejemplo, que las personas puedan glorificar a Dios a través de nosotros y también por mirar en nosotros la obra de Dios, que les alumbra, que les revela y les manifiesta que Dios está entre nosotros. Por eso el Señor también dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esto es importante, hermanos. El gobierno de Dios es un gobierno que establece la justicia, que se dedica a saciar a los hermanos, al pueblo, a hacer justicia, a dar a los necesitados, a compartir con los pobres, a hacer la obra de Dios, que es una obra que nos libera, nos saca de toda clase de miseria, de desgracia, de ignorancia, de pobreza, de enfermedad, porque el Evangelio es la vida abundante de Dios para todos los que están participando dentro del reino de Dios. En el Evangelio no hay competencia, hermanos, no hay vanaglorias, no hay soberbias ni jactancias. En el reino de Dios hay un pueblo constituido de hombres y mujeres humildes, como dice la Escritura, que tienen los mismos deseos y sentimientos de Cristo Jesús, no de humillar a las personas, no tampoco de creerse superior o grande porque tiene ciertas cosas. Nada hagáis por contienda o vanagloria, dice Pablo, más bien con humildad, estimando a los demás como superiores. Esta es la verdad de Dios. Cuando Dios manda, el hombre obedece y no se manda por su cuenta. Cuando Dios está en el centro y tomando el control de todo, hay justicia, hay en realidad mucha paz, mucha gracia, mucho poder, mucha verdad y santidad, porque es Dios que establece su reino entre los que le obedecen, le aman, le temen. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que aprender de Cristo y no de hombres. Necesitamos cada día crecer en Cristo y ir reduciéndonos en nuestras propias personalidades o particularidades, porque en Cristo tenemos que morir todos para resucitar a una vida perfecta, es decir, morir al pecado, al mundo, a la carne, morir a lo malo, pero resucitar a una vida incorruptible, a una vida de perfección, que es el modelo que está establecido en Cristo Jesús. Por eso hay que proseguir hacia adelante, hacia la meta. Hay que seguir a la perfección, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, como dice también en el libro de Efesios, podemos ver, porque todo está revelado y manifestado por la palabra de Dios. Efesios 5, 23 y 24 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así también la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Ahí vemos, hermanos, que todo tiene su orden, su lugar dentro del cuerpo de Cristo. En el gobierno de Dios no hay rebeldías, no hay divisiones. Todo aquel que se divide ya no está en el reino de Dios. Todo aquel que no quiere obedecer, que no quiere sujetarse, no participa en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios se hace lo que Dios manda por su palabra. Por eso, hermanos, que la iglesia está para hacer la voluntad de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Así en todo hay un orden, hay un ordenamiento que es por la palabra de Dios. Y dice la Escritura que sin discusión alguna el menor es bendecido por el superior. Y esto es lo que tenemos que hacer, buscar nuestro lugar y funcionar ahí donde Dios nos ha puesto, como Dios quiere, según el don o el ministerio que hemos recibido de Dios, y no donde queremos, donde nos parece, porque cada uno se envanece. También dice la Escritura, hermanos, también dice la palabra que todos tenemos que buscar el lugar que nos corresponde, porque hay muchas personas que no les agrada hacer la voluntad de Dios. Por eso también Pablo dice: por amor a vosotros
os hemos dado ejemplo, dice Pablo, en mí, en Apolos, para que no piensen más de lo que está escrito, porque no sea que se envanezcan unos contra los otros. Todos tenemos que saber pensar y actuar de acuerdo a las escrituras, mis amados hermanos, porque todo el que se sale de la palabra, se sale del gobierno, de la autoridad, de la aprobación de Dios y de Cristo. Así es, hermanos. Por eso tenemos todos la oportunidad de ser establecidos, constituidos como hijos de Dios Altísimo, como participantes y ciudadanos del reino de los cielos. Y esto solo es a través de la obediencia a la verdad, de la obediencia y la sujeción a la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque Dios viene por una iglesia perfeccionada y que ha llegado a ser glorificada por la obediencia a la palabra y por llenarse el Santo Espíritu de Dios que nos ciñe de gran poder y autoridad. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que reconocer la verdad, tenemos que reconocer a los ministros fieles de Dios y a ellos tenemos que sujetarnos. Y como dice la Biblia, tenemos que crecer y ser perfeccionados a través de una actividad espiritual. Como dice la palabra, hermanos, que en Cristo todo el cuerpo, todos los miembros, bien concertados y unidos entre sí por las coyunturas espirituales, que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento día a día para edificarse y perfeccionarse en el amor de Dios, en el amor de Cristo y en presencia del Señor. Por eso, mis amados hermanos, todos tenemos que respetar, considerar y valorar a lo que viene de Dios, a lo que corresponde a Dios. Por eso es importante y muy necesario que todos crezcamos en el conocimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo, para no ser ignorantes o niños fluctuantes, arrastrados y llevados por todo viento de doctrina, porque el error sobreabunda, la doctrina de error sobreabunda, las doctrinas extrañas a las palabras sobreabundan, la verdad escasea, la verdad es menospreciada e ignorada por muchos, pero los que son de Dios tienen que sujetarse a la verdad, porque la verdad es de Dios y no de hombre, porque la verdad salva, libera, santifica, prospera, la verdad hace la obra de Dios. Así es, hermanos, porque Jesucristo no cambia, el hombre es el que cambia, porque se aprende del mundo. El hombre, los pueblos, las naciones, muchas congregaciones se apartan de Dios por aprender del mundo y aprender del hombre, pero aquel que aprende de Dios no se aparta, por el contrario se acerca cada vez más y más al Señor. Por eso también hay doctrinas o hay personas que, como luchan por hacer la voluntad de Dios, se van dando cuenta y van aprendiendo día a día, porque el Señor mismo dice: examinarlo todo, desechar lo malo y recibir y aceptar lo bueno, porque todo lo que es de Dios es bueno, es justo, es santo, es de Dios todo lo que corresponde a la edificación, a la perfección, a la santificación. Por eso, hermanos, en esta hora vamos a orar pues a Dios para que Él sea manifestándose día a día, cada momento. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72.
Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima. Tu presencia.